Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que oculta sus faltas no prosperará. El que las reconoce y abandona obtendrá misericordia. Buen día, querida familia, queridos amigos, queridos hijos. Feliz y bendecido miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza. Y les quiero compartir el evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 1 al 6 y 16 al 18 del evangelista San Mateo. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados, para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto, no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tres prácticas nos ofrece Jesús o nos invita Jesús a que practiquemos en este tiempo que estamos empezando el día de hoy: el ayuno, la oración y la limosna. A lo largo de toda la historia han existido tres grandes ídolos: poder, placer y tener. Son ídolos de todos los tiempos. Me parece a mí que estas tres prácticas vienen a contrarrestar o nos ayudan a vencer estos falsos ídolos. Por eso, frente al ídolo del poder que lleva a colocar mis fuerzas humanas o que lleva a colocar las capacidades de la persona y del mundo por encima de Dios, y por lo tanto es una idolatría, Jesús nos propone el poder de la oración. La oración. ¿Y qué es la oración? La oración es ya colocar mi confianza en Dios, creer en el poder de Dios, abandonarme en el poder de Dios, ya no en el poder o en las capacidades humanas, ya no en el poder o en la capacidad de las cosas creadas. Hay que orar, y yo digo que hay como dos tipos de oración: la oración espontánea, que es la que se hace frente al sagrario, frente a una imagen, pero también está la oración dirigida por la palabra de Dios, dirigida por las oraciones aprobadas por la Iglesia, oraciones hermosas de santos, de manera especial la oración de la palabra de Dios, y de manera especial orar con los salmos. Frente al ídolo del placer, que me lleva a colocar los gustos sensibles y a buscar la alegría en esto por encima de Dios, Jesús nos propone el ayuno. Y el ayuno entonces me lleva a doblegar mi voluntad, me lleva a desconfiar en mis sentidos, me lleva a buscar la alegría no en lo material, no en lo sensible, no en mis sentidos, en mis gustos, sino una alegría más profunda, la alegría del Espíritu. Y recordemos que hay como tres clases de ayunos. O digo yo que hay tres tipos de ayunos. El ayuno de gustos, o sea, si uno tiene un gusto, por ejemplo, le gusta mucho el tinto, no tome tinto ese día y ofrézcalo por el reino de los cielos, por la conversión de las personas. El ayuno de comida,
que es dejar de comer todo lo que se come todos los días, y lo que no se come, compartirlo con un pobre. Esa es la clave del ayuno de comida. Pero lo tercero es el ayuno de pecado, que es el que el Señor quiere, es decir, la conversión, dejar un vicio, dejar una manía, dejar un pecado que me está costando dejarlo, abandonar, soltar, suelta ese pecado. Pero frente al ídolo del tener, que me lleva a buscar la alegría en las cosas materiales, a buscar la alegría en el dinero, a buscar la alegría en acumular, Jesús nos propone la limosna, es decir, la caridad, es decir, a que no busquemos la alegría solamente en lo material, que hay una alegría más profunda, que hay una alegría verdadera en dar fe, en dar amor, en dar servicio, en entregarnos a los demás, en dar una ofrenda a los demás, en dar algo a los demás, la alegría del servir, porque Él dice en otro pasaje, hay más alegría en dar que en recibir. Estamos en un tiempo, querida familia, que se llama Cuaresma. Hoy se inicia con este miércoles de ceniza, un tiempo de Cuaresma. 40 días, un camino de 40 días, de hoy va hasta antes de la misa in cena Domini. Y son 40 días de preparación. Precisamente el número 40 en la Sagrada Escritura significa preparación, purificación, penitencia, reflexión. Ese número 40 aparece en muchas veces en la Sagrada Escritura. 40 veces Jesús estuvo, o mejor 40 días Jesús estuvo en el desierto. Los 40 días del diluvio. 40 días Moisés y Elías subieron a la montaña. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 400 años duró la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. O sea que ese número 40 viene a significar reflexión, preparación, purificación, penitencia. Por eso los sacerdotes en este tiempo de Cuaresma vamos a usar ornamento de color morado, porque el morado precisamente significa preparación, significa penitencia, purificación, reflexión. Estamos iniciando esta Cuaresma con la imposición de la ceniza, que este año va a ser diferente ya porque el Papa y la liturgia de la Iglesia ha tenido que modificar el rito de la imposición de la ceniza. No se coloca en la frente húmeda como se colocaba antes para evitar la propagación del COVID. Ya se va a colocar en la cabeza, derramando ceniza en la cabeza a cada una de las personas, para que no haya contacto. Se derrama en la cabeza y no húmeda, sino ya la ceniza cayendo encima de la cabeza. Y esto me puso a mirar un poco cómo se ponía la ceniza en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, me llevó a concluir como que se vuelve otra vez a la imposición de la ceniza que estaba en el Antiguo Testamento, porque allá precisamente el libro de Judith, en el capítulo 4:11, dice que se colocaba en la cabeza. El mismo profeta Ezequiel también en el capítulo 27:30 dice que se colocaba en la cabeza. Entonces esto hace como que otra vez volvamos al origen de la forma como se colocaba la ceniza en algunos textos de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué la ceniza? Vea, la ceniza no es algo mágico, la ceniza no borra el pecado, es un signo de que vamos a empezar un tiempo de bendición, y también es un signo de que nuestra fe la hacemos visible, que nuestra fe cristiana católica no se reduce a la sacristía, no se esconde, no se oculta, sino que la fe la mostramos. Y es signo de que cuando nos colocamos la ceniza significa que estamos expresando que somos limitados, que somos nada, que somos tierra, que somos polvo, que del polvo hemos venido y al polvo vamos a volver. Precisamente la palabra tierra viene del latín humus, de ahí donde viene la palabra humildad. Es decir, cuando nos
ponemos la ceniza, estamos reconociendo nuestra humildad, nuestra pequeñez, nuestra limitación frente a Dios. Somos nada, somos tierra, somos ceniza. Que este tiempo de Cuaresma que vamos a empezar sea un tiempo de muchísima bendición, que el Señor nos ayude a crecer, a reflexionar, a purificarnos, a hacer muchísima penitencia y a practicar la oración, el ayuno y la caridad. Querida familia, feliz y bendecido miércoles de ceniza, feliz y bendecida Cuaresma, y el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.